Pareciera que la inteligencia artificial salió de la nada, ¿no? Como una fuerza extraña, ajena a nosotros. Pero, ¿y si su verdadera historia no es sobre máquinas, sino sobre la humanidad? Hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas del libro Artificial de Mariano Sigman para descubrir la historia tan, pero tan humana que se esconde detrás de todo este código. Para entender esta historia, vamos a seguir este mapa con 5 preguntas clave. Primero, ¿de dónde salió realmente la IA? Segundo, ¿cómo piensa una máquina? Tercero, ¿cómo está cambiando ya nuestro mundo? Cuarto, ¿qué va a pasar con nuestros trabajos? Y la gran pregunta final, ¿cómo vamos a coexistir con todo esto? Ok, arranquemos por el principio. Y ojo, que el principio no es un laboratorio supermoderno en Silicon Valley, para nada. Es un lugar de guerra, de urgencia y sobre todo, de desesperación. Y es que el libro nos recuerda algo fundamental. La idea de una inteligencia artificial no nació para reemplazarnos, nació para salvarnos. Su origen está en Bletchley Park, en plena Segunda Guerra Mundial, con la misión casi imposible de descifrar los códigos nazis para detener una masacre. Y acá, en el centro de esta historia de origen, hay una ironía, pero una ironía trágica. Alan Turing, la mente brillante que ayudó a salvar al mundo, fue destrozado por ese mismo mundo, condenado por ser quien era. Justo en el nacimiento de la IA, nos encontramos con una de las más grandes y dolorosas tragedias humanas. Bueno, pero a ver, de esa chispa inicial, ¿cómo es que llegamos a las máquinas que aprenden solas hoy en día? Pues resulta que para construir una mente artificial, primero tuvimos que mirar hacia adentro, hacia la nuestra. Y acá pasa algo increíble. Las redes neuronales artificiales, en el fondo, imitan cómo funciona nuestra propia vista. Aprenden por capas, tal como nosotros. Primero ven líneas y bordes. Después, juntan esas líneas para formar figuras simples. Y al final, combinan todas esas figuras para reconocer algo complejo, como un rostro. Claro, para entrenar estas redes se necesitaba una potencia de cálculo gigante. Y acá la historia da un giro que no se lo esperaba nadie, y todo gracias a los videojuegos. Sí, los videojuegos. La necesidad de procesar gráficos súper complejos en paralelo fue lo que impulsó el desarrollo de las GPUs, y resultó que esta habilidad de hacer miles de cosas a la vez era justo lo que se necesitaba para entrenar estas redes neuronales masivas. Y esto nos da una idea de la escala de la que estamos hablando. Un parámetro es básicamente una conexión dentro de la red que aprende. Pasar de 120 millones de conexiones a 100 billones en solo 5 años es un salto tan, pero tan grande que es casi imposible de procesar. La velocidad con la que esto avanza es una locura. Bueno, ahora pasemos a lo nuestro, al presente. ¿Cómo esta tecnología ya está afectando nuestro mundo? Como bien dice el libro, esto es como un espejo de 2 caras. Por un lado, tiene un potencial increíble para hacer el bien, por el otro, para la explotación. Un ejemplo clarísimo de este lado positivo es la historia de Garry Kasparov. Después de que la computadora Deep Blue le ganara en esa partida histórica, en vez de rendirse, Kasparov creó el ajedrez Centauro, donde un humano y una IA juegan juntos. Entendió que la clave no era competir, sino colaborar y potenciar nuestras propias habilidades. Pero claro, después tenemos la otra cara de la moneda. El libro nos plantea una idea que la verdad da un poco de escalofríos. Los algoritmos que usamos todos los días no solo nos entienden, sino que muchas veces están diseñados para explotar nuestras debilidades más humanas. Se aprovechan de lo que el autor llama los pecados capitales, para mantenernos pegados a la pantalla. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta, la que seguro más de uno se está haciendo. ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Pero, yendo más al fondo, ¿qué va a pasar con nuestro sentido de propósito? Acá el libro usa un concepto económico clave, la comoditización. Pasa cuando algo se vuelve tan común, tan fácil de conseguir, que pierde su valor especial. El gran riesgo es que la IA haga que la excelencia se vuelva un commodity, algo que cualquiera puede lograr con un solo clic. Entonces, si la habilidad en sí misma pierde valor, ¿con qué nos quedamos? Con el sentido. Y miren este experimento. Es genial para entenderlo. A 2 grupos de personas se les pagaba por armar Legos, pero a uno de los grupos, apenas terminaban, les desarmaban su creación en la cara. ¿El resultado?
Ese grupo se rindió muchísimo antes, aunque les pagaban lo mismo. Ver su esfuerzo destruido les quitó todo el sentido, y eso pesó más que el dinero. Y esta es la pregunta que nos deja picando el libro. Nos obliga a pensar, si una máquina puede hacer mi trabajo perfectamente, casi gratis, ¿para qué me esfuerzo? Nos empuja a buscar un significado que vaya mucho más allá del sueldo. Para terminar, el libro nos propone darle una vuelta de tuerca a todo esto. ¿Y si la IA no es un rival? Ni siquiera una herramienta. ¿Qué tal si es un compañero de diálogo? Y acá es donde la cosa se pone súper interesante. La IA puede ser nuestro socio socrático. Para sacarle provecho tenemos que aprender a hacerle mejores preguntas. Y en ese ida y vuelta, en ese diálogo con la máquina, somos nosotros los que empezamos a pensar mejor y a entender los problemas con más claridad. Y esto nos conecta directamente con el título del libro, Artificial. Solemos pensar en artificial como lo contrario a natural, pero su significado original es hecho por el arte y el ingenio humano. La inteligencia artificial no es algo que nos está pasando, es algo que estamos haciendo. Es literalmente un espejo. Entonces, para cerrar, la clave de todo esto no es tanto qué va a hacer la inteligencia artificial, sino qué nos dice de nosotros mismos. Sus sesgos son nuestros sesgos. Sus objetivos son los que nosotros le programamos. La IA es un reflejo de nuestra inteligencia, sí, pero también de nuestra creatividad, de nuestros errores y de nuestras esperanzas. La pregunta final entonces no es sobre la máquina, es sobre nosotros, sobre sus creadores,